Nosferatu, crítica de cine. Dirigida por Robert Eggers, este es el cuarto largometraje del autor estadounidense, quien saltó a la fama a mediados de la década pasada con su increíble debut, La Bruja. Él seguiría este maravilloso trabajo con la magistral El Faro, una de mis películas favoritas de 2019, y su siguiente obra sería la primera que haría con un estudio grande, fuera del entorno independiente, El Hombre del Norte, que si bien es relativamente inferior a sus dos primeras películas, sigue siendo excelente y una de las mejores cintas del 2021. Pero con esta película continuaría sus colaboraciones con estudios, siendo también distribuida internacionalmente por Universal. Y este filme es, por supuesto, un remake de Nosferatu, de F.W. Murnau, un filme clásico de horror, ícono del expresionismo alemán, una de las películas más importantes en la historia. Tanto así que ha sido rehecha múltiples veces, una de las más recordadas, la versión de finales de los 70 de Werner Herzog. Pero también tenemos que reconocer una cosa, y es que Nosferatu existe como esta versión libre de derechos de Drácula, la novela de Bram Stoker. Murnau literalmente hizo Nosferatu en los años 30 porque no podía obtener los derechos para adaptar la novela. Así que en estricto rigor, esta película no solo vive el legado de la Nosferatu de Murnau, sino que también a las distintas versiones que han habido en la historia de Drácula. Y si había un director cuyo estilo de horror gótico, oscuro y expresionista podía estar a la altura de revivir este clásico, era Eggers, a mi parecer. Y este filme tuvo su estreno mundial hace unas semanas, llegando a Chile a un recién comenzado 2025. Y esta película se ambienta en una Alemania de inicios del siglo XIX. Allí Nicholas Hoult interpretará a Thomas, un hombre quien será requerido para concretar la venta de un territorio al misterioso conde Orlok, interpretado por Bill Skarsgård. Cuando él abandone su hogar, su esposa Ellen, interpretada por Lily Rose Depp, empezará a tener extrañas visiones que podrían estar atadas a un siniestro ser que la visitó en su juventud. Como mencioné, hemos tenido tantas distintas versiones de Drácula que en general uno cuando enfrenta un nuevo remake siempre abre con la pregunta ¿por qué necesitamos esta nueva versión? ¿Qué tiene esta película para ofrecer? Y esa es una barrera con la que cualquier obra que se basa en distintas versiones se va a enfrentar, especialmente una película que toma como ícono a un personaje como Nosferatu. Y alguien podría establecer una diferencia entre qué hace a Nosferatu ser Nosferatu versus directamente Drácula, pero en esencia las historias son básicamente la misma. Y creo que una de las principales cosas que Eggers reinterpreta al momento de hacer esta película es toda la influencia folclórica y gótica que tiene esta Europa que él retrata en sus filmes. Él extiende mucho del estilo, particularmente de lo que hizo con La Bruja, en una película que se siente muy siniestra, con escenarios muy pausados, oscuros y lúgubres. El filme es muy misterioso en general con su historia y creo que eso juega muy a favor con toda la onda siniestra que la película presenta. El Nombre del Norte significó un cambio interesante en la carrera de Eggers porque no solo fue un salto al cine estudio, sino que es casi que abiertamente un filme de acción y es transversalmente distinto en términos de tonos a lo que fueron obras mucho más independientes y artísticas como El Faro y La Bruja. Y Nosferatu cae en un punto medio en que es una película que claramente tiene ambiciones artísticas, pero es un filme de horror de un estudio. Y en ese sentido puedo imaginar a mucha gente viendo varias secuencias de horror, como por ejemplo el uso de jumpscares, los silencios y ruidos fuertes, y sentir que la película no se separa mucho de lo que es una obra de horror en general. Pero donde creo que más brilla el estilo de Eggers es en realmente caracterizar este mundo. La dirección de arte y la fotografía hacen de esta una película bastante creativa y es imposible que no entre por tus ojos, porque el filme existe casi que principalmente en la oscuridad de la noche. Entonces lo que más tenemos es un contraste de iluminaciones, un uso muy fuerte de oscuros y en general se hace como espectador de que el mal se oculta entre las sombras. Y eso hace que la película finalmente sea muy siniestra y muy misteriosa. Cuando la estés viendo, si enganchas con los personajes y el universo, no te queda otra opción que estar atado, pegado a tu butaca, pensando en cuál va a ser el siguiente movimiento. El uso de jumpscares puede volverse un poco repetitivo, pero el filme balancea esto con el hecho de que muchas veces simplemente miraremos hacia la oscuridad y eso será suficiente para armar un punto de tensión del hecho de que estamos viendo algo que no sabemos qué podría pasar en la siguiente secuencia. Y al mismo tiempo, si bien no es tan violenta como El Hombre del Norte, sigue siendo bastante agresiva. Es una película donde tendremos un genial uso de efectos prácticos y una violencia bastante bruta y en tu cara. Hernok, por ejemplo, será una de las principales figuras
insegura respecto a este uso violento y agresivo de un ser humano. Hay una secuencia, por ejemplo, en que el personaje está haciendo unos dibujos satánicos en el piso mientras está desnudo, y es una figura bastante perturbadora. Luego tendremos secuencias en que personajes muerden a otros y arrancan trozos de carne. El filme puede ser muy explícito y me gusta lo violento que se torna, porque es lo que uno esperaría de una película así. Ahora, claramente su ritmo pausado va a ser un punto de quiebre para mucha gente, porque puede sentirse como que está en un punto medio incómodo, en que es al mismo tiempo una película que es tan artística que puede ser un poco desafiante de ver mientras no evade los ruidos fuertes para llamar la atención. Pero si soy muy honesto, el filme me tuvo completamente enganchado en su misterio y principalmente el suspenso de las secuencias. Creo que el uso de fotografía, como la dirección de arte y en general la caracterización de esta Europa del siglo XIX hace del filme algo alienígena en un buen sentido. Sin embargo, uno de los puntos más fuertes del filme es su elenco. Algo interesante es que originalmente el rol femenino principal iba a ser Anya Taylor-Joy, pero ella tuvo que salir del filme, por lo que Lily Rose Depp entró a la película. Y miren, no tengo nada contra Anya Taylor-Joy, creo que ella es excelente en las múltiples películas donde la he visto, pero no puedo imaginar a la actriz en ese rol. Creo que Lily Rose Depp es definitivamente el personaje. Este filme existe por su presencia y me encanta los lugares hacia donde va. El filme podría ser muy exagerado y muy ridículo, y siento que una peor actriz simplemente habría evitado ir en esos territorios, de no ser tan exagerada, no ser tan sobrehumana en su actuación. Y por lo mismo puedo imaginar a mucha gente no gustando de esta actuación, simplemente porque requiere de una fisicalidad que es bastante vulnerable, de la actriz haciendo caras que pueden ser un poco chistosas, pero que en el contexto de la película, al menos para mí, brindaron bastante suspenso a la historia. Y estoy muy feliz de que una actriz así esté dispuesta a ir en esos territorios, de ser exagerada, de darse la oportunidad de ser sincera y vulnerable, y no de buscar cierto tipo de sutileza inexistente en este rol. He mencionado muchas veces que mi tipo de actuaciones favoritas son las actuaciones sutiles, pero tampoco puedo negar que adoro cuando una actuación es lo suficientemente exagerada. Creo que hay un arte en dejarse ir por el drama de un personaje sin realmente caer en la caricaturización, y también creo que es loable para un actor entrar en ese territorio quizás anticipando que gente no le va a gustar, pero confiando en tu trabajo, confiando en tu rango actoral. Y el personaje al mismo tiempo es muy trágico, porque desde el inicio tú sabes que algo está roto con ella. Entonces, si bien no es el punto de vista de la película, es básicamente quien encarna todos los temas del filme sobre dejarse caer por los demonios y los traumas de tu pasado. Dicho eso, obviamente este es un elenco masivo que tiene increíbles actores en todos los bordes. Nicholas Hoult ha tenido un excelente año entre esto y Jurado número 2. Creo que él se sigue caracterizando como uno de los mejores actores de esta generación. Ya amo verlo en películas, incluso aunque su rol sea contrario al de Ellen, mucho más sutil, mucho más interno. Cosas pasan a su alrededor y tiene que enfrentar estos demonios, en un sentido casi que literal. El elenco secundario está lleno de increíble talento. No tengo que decirles que Willem Dafoe es increíble en esta película. Emma Corrin y Aaron Taylor-Johnson son suficientemente sólidos y excelentes. Son personajes que son secundarios y de alguna forma casi que podrías tacharlos de la película y no mucho cambiaría, pero existiendo estos personajes en esta historia, creo que son súper sólidos y se mimetizan lo suficiente dentro de este elenco sin querer llamar demasiado la atención a sí mismos. Uno de repente esperaría que actores de renombre en papeles secundarios busquen demasiado llamar la atención, y me gusta que al menos Aaron Taylor-Johnson entiende el nivel de su papel. Pero ¿qué voy a decir? Bill Skarsgård es espectacular. Obviamente hay que aplaudir el trabajo de maquillaje y efectos visuales, porque tú no ves al Conde Orlok y ves a Bill Skarsgård. Bill Skarsgård está tan oculto bajo la practicalidad de los efectos y el maquillaje que es invisible al ojo del espectador, pero aún así su fisicalidad es imposible de ignorar. Entre esto y Pennywise, Bill es un absoluto maestro de ser un personaje perturbador, aun cuando tenga toneladas de maquillaje sobre su cara. Este elenco funciona bien, con increíble química, pero aún con todas estas cosas positivas, creo que lo que más tira para abajo el filme es que no siento que logre diferenciarse lo suficiente de horas pasadas de Drácula o incluso Nosferatu. Siento que cada generación tiene su propia versión de estos personajes, y para mí siempre la más icónica va a ser la de Francis Ford Coppola en los 90 con Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins. Es inevitable para mí no pensar en el dramatismo gótico de esa película y no sentir que es uno de los mejores trabajos de horror que se han hecho, y cuando la
comparo con esta película, se siente como una extensión de la carrera de Robert Eggers, pero no se siente como una obra que tenía que existir. Y pongo muchas comillas en tenía que existir, porque ninguna película tiene que justificar su propia existencia, pero es inevitable no pensar cuando estás viendo un filme que se ha repetido tantas veces, ok, ¿qué está comentando este filme? ¿Cuáles son los temas, las tesis, el aparataje visual que hace de esta una historia digna de ser contada? Y mi mayor problema en ese sentido es que, si bien puedo imaginar viendo esta película de nuevo, no creo que vaya a tener el legado que las versiones más importantes de esta película en el pasado. Y eso solo lo digo para justificar porque, si bien creo que esta es una fantástica, excelente película, no creo que esté a la altura de sus antecesoras, mucho menos del clásico de Monroe. Y este es el tema. Entiendo que esta pueda ser una versión modernizada y que es una forma de nuevas generaciones de ver esta película, pero yo argumentaría que versiones pasadas de esta película siguen siendo la versión modernizada. Yo creo que tú puedes ver la original de Monroe en 2024 y sacar varias de las cosas más importantes que ese filme tiene para presentar y apreciarlo como una película de horror, ni siquiera sentirla en su contexto histórico. Es un filme tan expresionista, como dice su movimiento, que entra abiertamente por los ojos. Y no lo digo solo porque crea que los clásicos son imbatibles. Creo que la versión original de Drácula, que se hizo en los años 30 o 40, es bastante mediocre, y creo que cada versión nueva que se ha hecho ha sido infinitamente superior, aun cuando también es considerado un clásico de Universal. Pero ¿qué puedo decir? Creo que al final del día Eggers hace un trabajo excelente, increíble con este filme, pero dentro de su territorio no es una película lo suficientemente artística ni lo suficientemente mainstream, y queda en este punto medio en que se siente como el director queriendo hacer esta película porque podía hacerla, porque tenía sentido, más que porque realmente él sintiera que tenía una increíble idea para volver a hacer Nosferatu en el siglo XXI. Y eso, de nuevo, solo para decirles por qué no creo que esta sea una película perfecta o que sea espectacular, o incluso dentro de lo mejor que Eggers ha hecho. Creo que por defecto es su película menos buena, pero si eres un autor así talentoso, ¿en qué es tu película menos buena? Robert Eggers tiene toda una filmografía por delante. Esta es una excelente obra de horror sobre las reflexiones del trauma, sobre cómo eso nos persigue, y una cosa que definitivamente la eleva, que es básicamente algo que cualquier buena película de vampiros debería entender, es que está caliente. Cualquier película de vampiros debería tener una inherente tensión sexual que esté en todo el filme, y este filme no solo tiene eso, sino que es un filme psicóticamente sexual. Hay una escena en que un personaje tiene sexo con una persona que está muerta en un mausoleo. Este filme tiene esa tensión erótica que creo que cualquier película de vampiros, especialmente un filme de Drácula o Nosferatu, necesita. Así que sí, creo que esta película está kilómetros encima del promedio. No explota todo el potencial de esta historia y de los talentos del autor, pero sigue siendo excelente, y si tienen la oportunidad de verla, si le atraen este tipo de historias, si han confiado en el cine Robert Eggers, no hay absolutamente ningún motivo por el que no deberían ver esta película. Nosferatu es un potente 7 de 10. Díganme, ¿vieron este filme? ¿Qué les pareció? Háganmelo saber en los comentarios. Recuerden seguirme en Letterboxd e Instagram como @elcobalto. Y si les gusta este video, no olviden dejar su me gusta, compartir, seguir en redes sociales y por supuesto suscribirse a Baja Frecuencia. Espero que tengan una buena noche y una buena semana. ¡Chao!